Esta no es mi presentación, yo no me llamo Deyanira Barrero, pero pues yo ocupé ese cargo en el 2006, como bien lo dijo Alberto, del 2006 al 2008. Tuve la oportunidad de ser gerente del ICA y desde ese momento ya sabíamos cuál era o cuál iba a ser la importancia del sector acuícola, teniendo en cuenta que era un sector que venía creciendo aceleradamente y que nos dábamos cuenta en el ICA en ese momento por la necesidad de tener más expertos en el sector acuícola y hoy en día, digamos, desafortunadamente todavía no contamos con los expertos suficientes y es momento, por supuesto, doctora Yanira, que le metamos más, más expertos de sector acuícola, sobre todo en esta zona del país que tanto lo necesita y que es donde está saliendo la mayoría de las exportaciones de este producto. Yo tengo una presentación que consta de 4 partes, unas cifras que ustedes seguramente ya conocen, pero que de todas maneras conviene repasar, un marco institucional del sector acuícola, cosas que ustedes ya seguramente ya saben, y un poco hacia adelante lo que nosotros queremos hacer con el sector, porque le estamos dando toda la prioridad en el ministerio y por supuesto desde las diferentes entidades con las que estamos trabajando. Este es un sector que ha venido creciendo aceleradamente, no así el consumo de productos pesqueros o acuícolas en el país, tenemos todavía un consumo muy bajo de pescado y creo que ahí hay un desafío importantísimo, no solamente para ustedes como representantes del sector, sino también para el gobierno nacional, sobre todo por las propiedades y los beneficios que traen los productos de la pesca y de la acuicultura. Estamos apenas llegando a los 7 kilos per cápita y digamos que hacia adelante el país podría crecer mucho más, obviamente acelerando campañas de consumo, aumentando la producción, porque la mejor forma de aumentar el consumo, por supuesto, es logrando tener mayor variedad de productos de la pesca y de la acuicultura disponibles y, por supuesto, que ello termine bajando el precio, porque comparativamente los precios por kilo siguen siendo mucho más altos y eso hace que el pollo todavía lidere, digamos, el consumo de productos de proteína animal en el país. Sin embargo, pues Colombia viene creciendo y todavía, digamos, la canasta de consumo de proteínas sigue siendo baja si uno compara en países como Brasil o como Argentina. El sector pues está produciendo de acuerdo con nuestras cifras, no sé si coinciden con las suyas, pero digamos es lo que tenemos nosotros disponible, son más o menos 135.000 toneladas entre carne de pescado y camarón producidas. Tilapia representa algo así como el 10% de esa producción y las exportaciones pues ya van acercándose a los 100 millones de dólares y se está convirtiendo, digamos, en un renglón importante del comercio internacional de Colombia. Y si uno mira las cifras de exportación de productos agropecuarios, salieron las cifras al mes de julio, lo que uno está viendo es que las cifras en volumen de exportación de productos agropecuarios, si uno incluye agricultura, más ganadería, más pesca, que es donde está este sector, pues están creciendo a una tasa superior a lo que está creciendo la economía nacional, lo que está creciendo, digamos, la demanda mundial, es decir, está creciendo 4.6% en volumen todas las exportaciones de productos agropecuarios, y eso quiere decir que los mercados están demandando más comida producida en Colombia, los mercados internacionales, y eso es una buena noticia, y digamos que ya se empieza a sentir además en las exportaciones colombianas el efecto favorable que está teniendo la devaluación del peso, que está jalonando, digamos, la traída, digamos, la exportada de productos a un menor valor en dólares y eso por supuesto nos hace ganar unos puntos de competitividad, lo que seguramente está teniendo un efecto en las exportaciones en volumen. Entre más baratas nuestras exportaciones en dólares, pues mayor posibilidad tenemos de exportar a los mercados internacionales y eso está favoreciendo sectores como el café, donde las exportaciones crecieron casi el 9% en volumen. Este es un sector que está generando 40.000 empleos directos y unos 121.000 indirectos. Y nuevamente, pues el trabajo que le queda al sector, al ministerio, es aumentar la producción, seguir conquistando mercados internacionales y facilitando todo lo que tenga que ver con las medidas involucradas para poder traer genética, para poder autorizar, digamos, aprovechar mercados mediante la negociación de protocolos sanitarios, etcétera, etcétera. En eso venimos trabajando en el Ministerio de Agricultura. Tenemos un marco institucional que ustedes ya conocen, que es, perdón, esto siempre pasa, no se preocupen, aquí. Tenemos la Autoridad Nacional de Pesca, aquí nos acompaña el doctor Nicolás del Castillo, una persona que conoce muy bien el sector,
y que tiene, digamos, a su cargo pues toda la administración y ordenamiento de la política pesquera y acuícola, y en este ministerio, en este gobierno le estamos dando una importancia al sector y ustedes se van a dar cuenta porque estamos, por supuesto, además en un proceso donde queremos modificar la ley de pesca de tal manera que le generemos más dientes y más presupuestos a la Autoridad Nacional de Pesca. Eso no es sencillo, no es fácil, y digamos, yo sé que a Nicolás le preocupa mucho eso, pero pues al final tenemos unas restricciones fiscales heredadas con las que tenemos que lidiar, pero sí queremos sacar un nuevo marco regulatorio que le permita sobre todo al país dinamizar este sector que tiene todo el potencial de crecimiento y que además la demanda internacional de proteína procedente de la pesca y la acuicultura es la que va a estar creciendo más aceleradamente, teniendo en cuenta, digamos, que además es un producto que, como dicen los chinos, es un producto funcional, tiene muchos beneficios para la salud humana, y en la medida en que la población siga creciendo, los ingresos sigan aumentándose en los países consumidores, pues obviamente eso va a requerir de que Colombia y otros países que compiten con nosotros en los mercados internacionales pues tengan que aumentar sus producciones, y eso pues digamos requiere seguramente de un campo, de un marco normativo diferente y distinto al que hoy en día tenemos, sobre todo fortaleciendo las funciones de vigilancia y de inspección que tiene que tener esta Autoridad Nacional de Pesca. Tenemos el ICA, sobre todo en lo que tiene que ver con las enfermedades y la vigilancia de las enfermedades de los peces. Ya nos hicieron una presentación hace un momento sobre la materia, y lo que sí tenemos que nosotros hacer desde el Ministerio, desde el ICA, es fortalecer el personal que hoy en día se dedica a esa prevención de las enfermedades de los animales, de los peces, perdón, de tal manera que podamos sobre todo responder al desafío de tener un sector cada vez creciendo más, que tengamos cada vez más establecimientos para vigilar e inspeccionar, y pues no podemos seguir con la misma cantidad de personas. Y tenemos la UPRA, que es la que nos permite, digamos, de alguna manera saber en qué suelos de Colombia y en qué zonas del país hay o no aptitud para la producción de ciertos productos agrícolas, y por supuesto en el caso de la piscicultura no es la excepción. La UPRA ha hecho unos mapas que le permiten identificar desde la política pública dónde es que debemos hacer los fomentos de este sector, en qué zonas del país deberíamos ubicarlos. Tenemos además, digamos, unos marcos que nos permiten trabajar en la política pública de la acuicultura. Tenemos una estrategia para el sector. Yo me atrevería a decir que desde el ministerio sí nos hemos tomado en serio el sector acuícola y pesquero, por eso queremos, en primer lugar, fortalecer a la Autoridad Nacional de Pesca, modificar la ley hoy en día que regula al sector, sino también darle una política de ordenamiento productivo que ustedes seguramente algunos ya han visto porque han tenido la oportunidad de trabajar en las diferentes mesas técnicas que ha coordinado el ministerio, pero también teniendo en cuenta que este es un sector, nuevamente insisto, que tiene todo el potencial de crecimiento. Y lo que queremos nosotros, pues efectivamente es promover el desarrollo del sector dentro de la política pública, porque nos interesa sobre todo que nosotros podamos ser más exportadores de productos, menos importadores de lo que estamos trayendo, sobre todo una especie que se conoce como el Pangasius, y también buscar balancear la balanza, sobre todo en volumen, entre exportaciones e importaciones de productos agropecuarios y pesqueros. Hoy tenemos un déficit en tonelada de cerca de 5,5 millones de toneladas. Colombia está exportando alrededor de 7.200.000 toneladas, importando más o menos entre 12 y 13 millones de toneladas. La pesca y la acuicultura no es mucho en digamos, en ese balance, pero la política de ordenamiento productivo lo que busca es empezar a reemplazar ciertas importaciones que nosotros podríamos producir competitivamente en nuestro territorio. Y hay una serie de ejes estratégicos que tienen que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad, como les mencioné, sobre todo la modificación de la ley de pesca, formalizar más el sector. Hay mucha informalidad y eso por supuesto afecta a los establecimientos formales. Siempre hemos escuchado las quejas de que las autoridades de inspección, vigilancia y control solo llegan a las organizaciones que están formalmente establecidas, que hacen las cosas bien, pero digamos el informal que puede estar cruzando la calle, pues obviamente no está llegando las labores de inspección y vigilancia, y es importante sobre todo atacar los dos problemas, buscar formalizar más al sector y por supuesto que la informalidad la podamos combatir. También crear las zonas de
con aptitud acuícola, y vamos a ver unos mapas más adelante que la UPRA realizó y que nos sirven de guía para establecer esa política de ordenamiento productivo. Trabajar en la sanidad, y por eso la necesidad de fortalecer más el personal técnico que tiene Bielica dedicado a la vigilancia epidemiológica de las especies, y crear por supuesto todo un entorno económico y financiero. Nosotros hemos definido una serie de líneas de crédito. Nunca antes la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario se ha reunido tanto como en este gobierno. Nunca antes hemos sacado tantas resoluciones expidiendo nuevas medidas de crédito, mejorando las tasas de interés, aumentando los subsidios y creando líneas innovadoras que nos permitan irrigar más crédito al campo colombiano, generando más inclusión financiera, y eso nos ha permitido que a la fecha el crédito agropecuario esté creciendo 18%, esté creciendo 10% en pequeños productores, y que las operaciones, el número de operaciones que estamos colocando en crédito estén creciendo a tasas que pueden ser 5 y 6 veces el crecimiento de la economía colombiana. Es decir, que estamos dinamizando desde el crédito pues la irrigación de recursos que le permita pues al sector empezar a crecer aceleradamente, porque tenemos una meta en el plan de desarrollo de crecer una tasa promedio anual del 4%, y eso no lo vamos a poder hacer si no irrigamos más crédito y por supuesto creamos un ecosistema para que las empresas del sector puedan crecer sanamente. También trabajar en lo que tiene que ver con el consumo interno. Nos interesa mucho financiar campañas de promoción de consumo interno, y seguramente lo vamos a seguir haciendo con este sector. También fortalecer el mercado de exportación. Es un sector que viene creciendo, que puede duplicar, triplicar las exportaciones en muy corto plazo, y por supuesto para eso se requieren abrir los mercados y contar con el músculo financiero para hacerlo, y vincular a los productores con nuestra estrategia de agricultura por contrato, que la hemos llamado coseche y vende la fija. En materia de comercio internacional, ustedes deben conocer estos números. Las exportaciones pues han venido, digamos, creciendo ligeramente, particularmente en el mercado de Estados Unidos, y lo hablaba con Alex antes de iniciar esta presentación. Se ha venido reduciendo el comercio con los Estados Unidos, está cayendo ligeramente, sobre todo lo que tiene que ver con los filetes de tilapia frescos. En el caso de langostinos también tenemos una ligera reducción. Esas son exportaciones a julio, julio contra julio, enero-julio contra enero-julio de 2018 y 2019. Algunos otros productos pues vienen creciendo, pero digamos que el grueso del comercio, que son las tilapias y los langostinos, pues eso están presentando una ligera caída, y ahí pues habrá que revisar qué es lo que viene ocurriendo. De todas maneras, pues sigue siendo la tilapia el principal producto de exportación, como ustedes saben, lo mismo que los langostinos. De ahí para adelante, pues obviamente hay una variedad de productos, y que seguramente podrán seguir creciendo, sobre todo los mercados que vemos, por ejemplo, en el caso de la trucha, está creciendo. Recientemente Estados Unidos también eliminó una restricción para la exportación de atún de aleta amarilla, y eso quiere decir que seguramente podrán crecer las exportaciones en ese rubro. En el caso específico de la tilapia, de todas maneras, con corte a 2018 se presentaron unos crecimientos importantes, sobre todo en el mercado americano. Llegamos a 50 millones de dólares ese año. Empezó a aparecer Perú y el Reino Unido por primera vez, y eso pues ha permitido que por lo menos con corte a 2018 sí hayan crecido de manera importante, más de 12 millones de dólares las exportaciones hacia ese destino. En el caso de tilapia también, perdón, esto es 2015-2018, y lo que viene pasando ahora, que ya les mencioné, es como, de todas maneras, estas cifras son a 12 meses, con corte a julio, agosto, julio sí todavía se ve un ligero crecimiento, pero lo que ya estamos viendo enero-julio es que hay una caída en las exportaciones a los Estados Unidos. En cuanto a los incentivos, pues nosotros tenemos una línea que ya existía, pero que le hemos metido algunas modificaciones con el fin de aumentar el nivel del subsidio y aumentar, digamos, la gama de equipos que pueden ser susceptibles de ser financiados con la línea A Toda Máquina, que es una línea que ha tenido mucho éxito y que estamos a punto de cerrarla, porque ya la demanda va a exceder la oferta disponible de subsidio. Recordemos que esta es una línea de crédito que tiene un tope máximo de subsidio de tasa de interés que es de 300 millones de pesos, pero las tasas son sumamente favorables, porque podemos tener tasas del DTF más 2 a pequeño productor
más 3 al mediano y más 4 al productor grande. Es una tasa realmente bastante atractiva y lo atractivo de la tasa y del monto del subsidio ha permitido que estemos a punto, digamos, de agotar la línea disponible para esta específica. Y si uno mira la colocación de crédito de estas líneas de crédito más las otras que tenemos, lo que estamos viendo es una mayor colocación de crédito en medianos y grandes productores, es decir que lo que estamos viendo es que la piscicultura, la acuicultura de mediano y gran tamaño es la que está demandando las líneas de crédito, y si uno mira el crecimiento de esas líneas vemos que como en el mediano productor crecieron 613% la colocación, y en el caso de gran productor ha crecido en 43% el valor de los desembolsos. Tal vez el número de operaciones ha caído, pero el valor de los desembolsos ha aumentado, es decir que tenemos menos crédito pero mayores desembolsos, por lo menos desde el punto de vista de los recursos que se están irrigando. Los pequeños productores han caído de manera importante, pero en términos generales lo que ve uno es que se está dinamizando más la mediana y la gran piscicultura. Y en materia de comercialización, ustedes saben, nuestro programa de agricultura por contrato que lanzamos en el mes de diciembre en la ciudad, en el municipio de Sogamoso, de Duitama, en Boyacá. Ahí nos acompañó el presidente de la República y empezamos, digamos, a mover un contador que en este momento ya lleva 18.333 productores con negocios asegurados, con contratos firmados y con una formalización de las relaciones comerciales entre productores y compradores que ha permitido que esos 18.000 productores hoy en día tengan 325.000 millones de pesos en negocios ya cerrados. El Ministerio de Agricultura está colaborando con la línea de crédito de agricultura por contrato, que es la más baja del mercado para el pequeño productor de DTF-1. Estamos haciendo ruedas de negocios, hemos hecho cerca de 24, 25 con corte al fin de semana pasado, y todavía nos quedan 16 ruedas de negocios hacia adelante. Hicimos una específica para productos de pesca y acuicultura en el municipio, en Riohacha hace una semana, y seguimos haciendo ruedas de negocios porque lo que nos interesa es llegar a la meta de 300.000 productores, una meta retadora, ambiciosa, pero que estamos seguros que vamos a cumplir. Y en el caso de la acuicultura tenemos cerca de 1.700 productores ya en la estrategia, poco menos del 10% de productores de los 18.000 hoy en día los tenemos en agricultura por contrato. El gran, digamos, producto que hoy en día se está, digamos, llevando la mayoría de los contratos ha sido leche y los productos a base de la leche, pero acuicultura sigue siendo, es el segundo producto con café, en donde lo que estamos viendo es que cada vez estamos teniendo mayor número de aliados comerciales, y cuando hablo de aliados comerciales estamos hablando del Grupo Éxito, de Jumbo, de Ara, las grandes cadenas de supermercados, productores de alimentos que necesitan materia prima para hacer alimentos más elaborados, y eso nos ha permitido tener hoy en día cerca de 200 aliados comerciales. Hemos venido trabajando con la ANDI para poder aumentar esa base de productores, que hoy en día pueden abastecer directamente a las grandes compañías de alimentos hoy en día. La Cámara de Industria de Alimentos de la ANDI nos ha dicho que más o menos sus afiliados están comprando cerca de 1.600.000 toneladas de productos agropecuarios para producir otros alimentos, y eso hace que la ANDI se haya convertido en un aliado estratégico para nosotros. Además, la estrategia pues la estamos involucrando también con la de ordenamiento de la producción, como les mencioné. Y en materia de promoción de consumo, pues queremos meterle 3.000 millones de pesos a la promoción de consumo de pescado. El ministerio, desde que nosotros llegamos, hemos financiado una serie de promociones de consumo. Estuvimos promocionando leche, estuvimos promocionando café, estuvimos promocionando carne, la producción de huevo, el consumo de huevo también, y ahora con piscicultura y con pesca también queremos hacer lo mismo. Esa es una campaña que saldrá más adelante en el año y que por supuesto estará en plena Semana Santa al aire para fomentar el consumo de productos de la pesca, sobre todo en esa época del año donde hay un pico de consumo. Y establecimos también una política de ordenamiento de la producción acuícola y pesquera que lo que busca, pues por supuesto, es generar sobre todo mayor productividad. El campo colombiano es sumamente improductivo. En el caso de la piscicultura, pues no tendría yo forma de decirlo, pero hay otros sectores en donde sí tenemos
bajas productividades, es el caso del maíz, es el caso de productos como la caña, el caso del cacao, donde tenemos que aumentar la productividad, bajar costos y de esa manera sustituir importaciones. Hay productos donde Colombia tiene, como les digo, un margen importante para sustituir importaciones, pero que no hemos podido simplemente por un asunto vinculado a la productividad y a los altos costos. Es el caso del maíz amarillo, que es el mejor ejemplo, que es el principal producto que hoy en día está importando Colombia. De los 14 millones, de los 12 millones de toneladas que estamos importando, la mitad es maíz amarillo más torta de soya, y creemos que en esos dos productos podemos avanzar algo para pensar en la sustitución de importaciones. Aquí hemos involucrado 11 productos priorizados para este año. Ya hemos trabajado con arroz, hemos trabajado con algodón, con forestales, y estamos trabajando con acuicultura y pesca, y vamos a seguir con los demás, donde ya hemos venido haciendo mesas técnicas, definiendo los mapas, y la política un poco lo que busca. En el caso del arroz, creo que nos está yendo muy bien. Recordemos que el arroz fue un producto donde, y aquí en esta zona del Huila, yo creo que fueron algunos productores de arroz bastante afectados por unas políticas públicas en donde enviaron unas señales, a nuestro modo de ver, erróneas a los productores, impulsándolos a sembrar a cambio de unos subsidios, pero al final estaba de alguna manera enredado el asunto de la comercialización. Eso hizo que Colombia sembrara en el año 2017 650.000 hectáreas de arroz. Toda la cartera arrocera del año 2017 se siniestró por cuenta de esa política, porque al final no logró un comprador, el precio se desmoronó a históricos muy bajos, y lo que hicimos nosotros apenas llegamos al gobierno fue, en el caso del arroz, sentarnos todos en la misma mesa y hablar de cuánto deberían ser las hectáreas que deberíamos sembrar, utilizar el mejor paquete tecnológico disponible, que en este caso es el de FEDEARROZ, buscar, por supuesto, la semilla certificada que mejor rindiera en toneladas por hectárea, y utilizando también buenas prácticas agrícolas y hablando con los molinos para garantizar de alguna manera la absorción de la cosecha. Y también teniendo en cuenta las importaciones. Colombia es un país que tiene una economía abierta, que tiene unos compromisos internacionales, y metiendo todo eso en la ecuación, llegamos a que Colombia tenía que sembrar 478.000 hectáreas en el 2019. Arrancamos el año con unos inventarios de 1 millón de toneladas, con el precio en el piso. Hoy finalmente logramos sembrar un poco más de las 478.000, tal vez unas 503.000, 504.000 toneladas, hectáreas, pero tenemos el precio del arroz en un muy buen nivel si lo comparamos con lo que teníamos hace un año. Vamos a cerrar además el año con unos inventarios de arroz que van a ser 50% menos de lo que recibimos en diciembre del 2018, y eso va a permitir que el precio se mantenga en un nivel histórico relativamente aceptable, y que el sector de alguna manera también haya ordenado su producción, sacando zonas marginales, sobre todo en los departamentos de Casanare y de Meta. En el caso de los cultivos forestales, lo mismo, establecer una meta de siembra, sobre todo de 122.000 hectáreas desde este año hacia el año 2022. Colombia debe finalizar el año 2022 con 122.000 hectáreas de siembras forestales comerciales, sin incluir lo que vayamos a hacer en materia de ganadería sostenible y silvopastoril. Y en el caso del algodón, que también iniciamos el plan de ordenamiento de la producción, lo que queremos es duplicar las áreas de algodón este año, y ya lo logramos. Estamos en este momento recogiendo la cosecha del Tolima, y las áreas sembradas duplicaron lo que se sembró en el año 2018. La meta en el caso de algodón es llegar a sembrar 50.000 hectáreas que nos permitan reemplazar la totalidad de la fibra importada en el año 2022, más o menos unas 45.000 toneladas de fibra. En el caso del algodón tenemos una productividad relativamente decente de más o menos 1.000 kilos de fibra por hectárea. Eso es una productividad superior a la de los Estados Unidos, pero todavía nos toca trabajar un poquito más ahí. Y vamos a seguir con los demás productos, y ahí es donde entra, por supuesto, el sector de la piscicultura. En este caso, lo que hemos venido discutiendo en las diferentes mesas, por supuesto, es lo que tiene que ver por el lado de la oferta, con unos indicadores, unos índices que tienen que ver con lo que ha venido ocurriendo con la piscicultura en los últimos años, en materia de especies cultivadas, en lo que ha venido, cómo se ha venido comportándose la producción.
cuáles son los diferentes sistemas acuícolas y piscícolas que se vienen utilizando, y por el lado de la demanda, pues lo que viene pasando no solamente demanda interna, sino por supuesto también demanda externa, lo que ha venido pasando sobre todo con el consumo, que es la variable, digamos, que al final debe jalonar parte del crecimiento del sector, pues debe ser jalonado, por supuesto, con la demanda interna. También hemos hablado de las diferentes especies que se podrían considerar dentro de este plan de ordenamiento de la producción, especies que ya se vienen, por supuesto, cultivando en el país, y pensaban pues obviamente en algunas especies nativas, aprovechando que Colombia tiene una serie de especies que pueden ser aprovechables desde el punto de vista de los cultivos, sobre todo en zonas como la Amazonía, donde hay un enorme potencial de especies, por ejemplo, como el pirarucú. Y para eso pues es importante tener claro cuáles son las restricciones que hoy en día existirían, sobre todo para la piscicultura, teniendo en cuenta las diferentes exclusiones de orden legal que hoy en día por diferentes reglamentaciones existen en el país. Eso nos permite con la UPRA y con la UNAP identificar unas áreas de exclusión del territorio colombiano donde definitivamente no debería haber piscicultura. Lo mismo unas áreas que tienen una serie de condicionantes porque son reservas forestales, porque hay presencia de resguardos indígenas o porque hay aeropuertos cerca, porque hay, digamos, el paisaje cultural cafetero o porque son distritos de conservación. Es decir, hay una serie de restricciones que es conveniente tener en cuenta en el mapa con el fin de decirle a los piscicultores, hombre, vaya y establezca su cultivo acá, pero al final ellos de pronto no saben que el suelo donde podrían hacer esas actividades piscícolas podrían tener algún tipo de restricción. Y por eso, digamos, se llegó a una zonificación en donde para el caso de la tilapia se encontró que podría Colombia tener cerca de 4 millones, casi 5 millones de hectáreas disponibles para utilizar, digamos, piscinas aptas para la piscicultura en tilapia, de un área total de 20 millones de hectáreas. Pues digamos que uno pensaría que no debería haber restricción de uso del suelo, pero eventualmente sí la hay, porque la UPRA analiza una serie de condicionamientos no solamente económicos, sino sociales, de disponibilidad de personas, de disponibilidad de agua, de la disponibilidad sobre todo de la presencia del Estado en ciertas zonas del país que obviamente restringen o no restringen la presencia o la posibilidad de hacer negocios. Y en ese sentido, pues en el caso de la tilapia, pues uno podría solamente decir, si tenemos 20 millones de hectáreas, lo que hay que utilizar es 5 millones de ellas en donde la aptitud del suelo es la más alta posible. Y eso es lo que hemos venido haciendo con los otros sectores. En el caso del arroz fue lo mismo. Y eso también lo hicimos para la trucha, donde tenemos un área similar, perdón, menor área, 800.000 hectáreas. En el caso de la cachama blanca, 4.400.000 hectáreas de mayor aptitud de uso de suelo. En el caso del camarón tenemos cerca de 10 millones de hectáreas y pues obviamente todo eso depende un poco, como les digo, de las zonas socioeconómicas, de la situación de seguridad. También es uno de los variables que se mira la UPRA en esos mapas, pero lo que uno ve con estos mapas básicamente es que Colombia tiene muy buena disponibilidad de suelo para hacer piscicultura y eso genera de alguna manera optimismo para que el sector pueda seguir creciendo. En el caso de las otras especies, pues también vemos áreas importantes. Obviamente las áreas coinciden por especies. Lo mismo para el caso del piraruco, sobre todo en zonas donde uno pues pensaría que no debería haber ese cultivo, pero pues evidentemente hay zonas en la costa atlántica que podrían ser aptas también para el cultivo de este producto. Y en ese sentido, lo que sigue de aquí en adelante, pues obviamente es ver cómo resolvemos una serie de desafíos que hoy en día fueron planteados en las diferentes mesas temáticas, la formalización que ya lo habíamos mencionado, obviamente los costos de producción, sobre todo el impacto que tiene el alimento concentrado. Menos mal que Italcol pues está organizando esta conferencia y seguramente a la salida tendrán descuento los productores. También acceso a material genético, pues sabemos que el ICA está trabajando en eso y está reduciendo los tiempos y los movimientos para traer material genético. Ya pues digamos que se definió una línea de tiempo mínima o máxima que deben cumplir los trámites en el ICA para hacer los análisis de riesgo y al final poder traer el material que se necesita. Esa línea se pudo haber reducido
de hasta 5 años a 6 meses. Eso es un logro muy importante que hizo la gerente general del ICA, porque es hoy en día de las grandes restricciones que tiene el país o que tenía el país para poder tener materiales vegetales o material genético en diferentes especies, era la demora de los trámites en el ICA. Si nosotros queremos tener una solidez en producción agrícola, pesquera y ganadera, tenemos que tener, por supuesto, los mejores materiales genéticos disponibles para poder establecer esos sectores en Colombia de una manera más consolidada y por supuesto que podamos exportar. Y si la restricción la pone el mismo Estado, pues obviamente el mismo Estado es el responsable que a veces los sectores no se encarguen o no puedan crecer. Y por eso el acceso a material genético ha sido fundamental, y ahí pues el logro del ICA ha sido clarísimo, y yo creo que eso ha facilitado seguramente el desarrollo de sus actividades hacia adelante. Y un factor importantísimo es promover más acuicultura en los embalses. Hay embalses que podrían hoy en día soportar la carga de la industria piscícola, y tenemos el reto, pues por supuesto, de Hidrosogamoso y del Quimbo, en donde existen las condiciones necesarias para desarrollar la piscicultura, pero que todavía tenemos unas restricciones ahí. Tenemos que trabajar eso con el Ministerio de Energía. En materia de investigación, pues seguramente el doctor Nicolás ya les mencionó, ya firmamos un convenio marco con la fundación, con el Instituto von Humboldt, y lo que queremos ahora es avanzar en un convenio específico que nos permita definitivamente desarrollar unos pilotos para poder cultivar el Pangasius en el país, y de esa manera sustituir por lo menos 70.000 toneladas de Pangasius que hoy en día nos llegan y que nos meten el gol en los restaurantes en Bogotá como si fuera mero o algún otro producto. Lo que queremos es sustituir esas importaciones, producirlas en Colombia, ahorrarnos una plata y seguramente a su vez también reducir el costo al final de kilo de Pangasius producido en Colombia, y de esa manera podamos fomentar todavía más el consumo de carne de pescado en el país. Y mejorar, pues por supuesto, el acceso al crédito. Hemos venido trabajando, como ya les mencioné, en materia de acceso al crédito. Nos falta, pues por supuesto, todavía un poco más, sobre todo los pequeños productores que, como ustedes vieron, se redujo la colocación de crédito, y ahí hay un problema, digamos, vinculados a las garantías. No todos los productores están en capacidad de ofrecer garantías a los bancos, y por eso la importancia de nuestra estrategia de agricultura por contrato, en donde el contrato se vuelve una garantía idónea para el crédito, y eso reduce la presión sobre el Fondo Agropecuario de Garantías, y de alguna manera permite que los agricultores, cuando no tengan tierra o no tengan ninguna otra garantía, pues está el contrato de compra y venta de sus productos como una garantía idónea ya aprobada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Yo con esto pues termino, les doy muchas gracias. Esta es una foto que me tomé con uno de sus afiliados cuando fuimos allá a Betania a ver sus cultivos, y realmente pues fue una experiencia fascinante. Muchísimas gracias.